Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo video, a un nuevo tutorial. Como siempre, por aquí todos los jueves subiéndole tutoriales nuevos. Mis chicas, estamos trabajando en esta colección o mini colección del Chavo del 8 y por eso lo tengo aquí porque lo trabajamos la semana pasada. Aquí está la chilindrina que ya les voy a mostrar cómo la vamos a hacer, pero antes quería recordarles cómo nos quedó nuestro chavito de la semana pasada. Nos quedó súper lindo también con su gorrito de quitar y de poner. Ahorita no se lo voy a quitar porque el personaje principal aquí es la chilindrina. Así que este de rapidez se lo quería mostrar, mis chicas. Vayan y téjanlo para que tejamos toda la colección. ¿Listo? Y no se nos quede ninguno sin tejer. Aquí vamos a trabajar es a la chilindrina, mis chicas y mis chicos tejedores. Vamos a trabajar a nuestra chilindrinita. Aquí te la voy a mostrar. Nos mide exactamente igual que el chavito, 22 centímetros. Recuerda que para esa medida necesitamos trabajar el mismo gruesor de hilo y la misma aguja. Así, si no trabajas lo mismo, pues te va a quedar o más grande o más pequeña. Ella está trabajada con hilo macramé, que es acrílico, es de la marca Miratex y es de 2 milímetros de gruesor esa lana. Y está trabajada con la aguja 2.5 milímetros, al igual que el chavito, todo lo estamos haciendo igual. Y mis chicas, así nos quedó de 22 centímetros. Si cogen un hilo más grueso o una numeración de aguja mayor, les queda más grande. Y si es al contrario, pues les queda más pequeña. ¿Cómo está trabajada la chilindrina, mis chicas? Pues está dividido en dos tutoriales. Esta es la parte 1, donde trabajamos todo el cuerpo base, principalmente su vestuario en esta parte 1 y su cabeza. Ya en la parte 2 vamos a trabajar lo que es el cabello, sus coletas, el saquito, bueno, lo que nos resta. Siempre en la parte 2 hacemos ya para terminar lo que nos haga falta. Nuestra chilindrina, mis chicas, está con sus zapaticos, con sus medias, con su panty que tiene, se lo levanto ahí para que lo vean, con un bordito en su panty. También su vestidito que sale del mismo cuerpo base lo vamos a trabajar así. Su chaqueta en rojo lo pueden trabajar también en otro tono de verde porque hay otro vestuario de ella que tiene verde el vestido y verde más oscurito el saco. Pero lo decidí trabajarlo en rojo para que llamara mucho la atención de impacto. Mis chicas, el saquito no es de quitar y de poner, se teje ahí mismo cuando tejemos los brazos, ahorita les enseño. Y el saquito se teje aparte como una pieza que se sobrepone o se cose encima del vestido. Miren cómo se ve por detrás. Lo trabajamos cruzado. Ustedes saben que la chilindrina por detrás tiene cruzado su saquito, independientemente del color o del traje, siempre lo tiene cruzado. Se los voy a enseñar a hacer. Es supremamente fácil, mis chicas. No se imaginan la facilidad. Y aquí el cabello por detrás ya lo vieron. Y necesitamos, mis chicas, unas gafitas. Voy a ponerla por aquí en espera. Necesitamos unas gafitas. Estas gafitas yo las consigo aquí donde vivo en Bucaramanga, Santander. Se las venden así ya con esta horma, con esta forma. Simplemente es untar un poquito de pegamento en las puntas e introducir entre el tejido, entre los puntos. Pero si no las consiguen, aquí en YouTube hay muchísimos tutoriales. Compran el alambre y se pueden guiar por un tutorial para darle la forma circular, cuadrada o la que le quieran dar. En este caso yo se las puse circulares, pero también las pueden poner cuadraditas o rectangulares. ¿Listo? Para que nos queden de tono negro, lo que yo hago, mis chicas, porque aquí no se consiguen de ese color, las pinto con esmalte. ¿Listo? Este es un esmalte negro y este es un esmalte brillo secante. Este es de la marca Masglo. Este sí es una marca tradicional. Y mis chicas, como vienen de color cromado o el color que las consigan ustedes, vamos a aplicar unas 2 capas de esmalte negro y luego cuando ya está bien seco vamos a aplicar la de brillo secante, ¿listo? O un brillo. Esa es la con las que me arreglo yo las uñas, mi chica. Entonces con ese hacemos el tono negro de las gafitas. Recordarles, mis chicas, que el patrón escrito también está disponible. Cómprenlo, adquiéranlo. Aquí en la descripción les dejo el link para que vayan y lo compren. Me apoyan muchísimo adquiriendo el patrón porque con eso puedo comprar material y subirles más videos, mis chicas. Así que les agradezco a todas las que apoyan mi trabajo y adquieren el patrón escrito. También del chavito, ¿no? De todos los que les estoy subiendo, el patrón escrito está allá en mi cuenta Ravelli. Adquiéranlo con el precio de preventa, ¿listo? También, mis chicas, quiero recordarles
que me apoyan también dándole like al video, comentándolo y también compartiéndolo. Tengo unas seguidoras maravillosas, siempre están súper fieles en los comentarios, siempre están comentando y les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo enorme a todas las que siempre que subo el video comentan, hacen su primer comentario. Gracias, mis chicas, por el apoyo. Así que con esa manera también pueden apoyarme, ¿listo? Vamos a compartirlo, vamos a comentar y también vamos a darle like. Y suscríbete, por supuesto. No podemos tejer y beneficiarnos del tutorial sin habernos suscrito, ¿listo? Suscríbanse, que eso es gratuito, solamente pican ahí el botón. Entonces, mis chicas, alguna duda o pregunta que tengan, las coleticas se tejen aparte y se le cosen encima. Cualquier duda que tengan, con gusto en los comentarios, voy a estarlas leyendo y respondiéndoles. ¿Listo? Siempre estoy pendiente. Vamos a arrancar con el tutorial. Bueno, mis chicas, para dar inicio, ya para trabajar nuestra preciosa chilindrina, nuestra preciosa chilindrinita, vamos a realizar los brazos primeramente. Vamos a comenzar por los bracitos. Yo ya tengo aquí uno realizado. Ustedes saben que la costumbre es trabajar primero uno y luego con ustedes acá en el tutorial enseñarles el segundo. Y ustedes trabajarán los dos bracitos exactamente iguales. Lo mismo vamos a hacer con las piernitas, ¿listo? Vamos a trabajar una juntas y la otra la realizas siguiendo el mismo paso a paso y siguiendo el mismo patrón. Así que aquí yo ya tengo un bracito. Lo que siempre les recomiendo es rellenar hasta la mitad del brazo, no completamente hasta el final, para que el brazo no se nos levante. Lo rellenamos hasta la mitad, ¿listo? Vamos a realizarlo juntas. Vamos a alistar el tono piel, que es el que vamos a utilizar para todo su cuerpo, su cabeza, parte de sus piernas. Y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y como siempre les indico, pueden cerrar la ronda o trabajar en espiral, como ustedes lo quieran. Para la ronda número 2 vamos a realizar un punto y un aumento como patrón o secuencia. Un punto y en el siguiente un aumento. Y lo vamos a repetir. Un punto, un aumento. Así hasta que termines y vamos a tener en total 9 puntos. Para la ronda número 3 y hasta la ronda 12 vamos a trabajar estos mismos 9 puntos. No vamos a hacer más aumentos. Desde la ronda 3 hasta la ronda 12. En total son 10 rondas. 10 rondas que vamos a trabajar los 9 puntos. Hasta aquí hemos llegado a la ronda 12, ¿cierto, mis chicas? Ya rellené la parte baja del bracito, la parte de la manita y ahora vamos a cambiar de hilo. Por eso he cortado la hebra tono piel y ahora en el último punto voy a cerrarlo sosteniendo aquí con el hilo rojo. Vamos a hacer de rojo sus mangas. Y aquí, mis chicas, vamos a trabajar una ronda de tono rojo. A partir de ahora comenzaremos el rojo, ¿listo? Aquí voy a hacer una rondita normal como venía trabajando las anteriores. De 9 puntos, aquí estoy escondiendo la hebra. De esta forma, trabajo los 9 puntos. Esta sería la ronda número 13. Ahora, para la ronda 14, mis chicas, vamos a trabajar, pero tomando la hebra trasera. Así que tomando hebra trasera de los puntos, voy a trabajar la ronda 14, tejiendo también 9 puntos, pero tomando la hebra trasera.
Cuando termines ahí, vamos a realizar desde la ronda 15 hasta la ronda 22. Vamos a tejer 8 rondas allí, de la 15 a la 22, trabajando igual los 9 puntos, pero esa ronda sí lo vamos a hacer tomando todo el punto normalito, como hicimos acá. Aquí ya he terminado, mis chicas. Van a cortar la hebra, hacen una cadenita y la cortan larguita para que la cosamos al cuerpo. Ahora vamos a hacer la parte de la manguita del vestido, el puño, y vamos a trabajar, mis chicas, tomando la hebra delantera que hemos dejado en la ronda 14. Vamos a hacer en punto media vareta. ¿Listo? Voy a ubicar el brazo hacia arriba y voy a introducir en la primera de las hebras de esa ronda. Aquí voy a enhebrar, voy a traer el hilo y vamos a enhebrar pasando la hebra y una cadenita. Vamos a trabajar, mis chicas, en punto media vareta la secuencia de 3 puntos. Vamos a doblar para que se nos facilite, por eso no lo he rellenado más. 1, 2, 3 y luego hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir nuevamente. Hacemos 3 puntos, 1, 2, vamos a ir girando, 3 y hacemos un aumento. Y nos va a quedar un punto y ahí vamos a hacer uno solito. Y cerramos la ronda. Listo, bajamos la manguita para que nos quede hacia abajo y vamos a buscar el primer punto que hicimos, jalamos que no nos quede huecos y cerramos. Ahora vamos a hacer una ronda número 2. Vamos a trabajar, aquí nos quedaron 11 puntos y los vamos a trabajar en la ronda 2, los mismos 11 puntos. Para la ronda 3 vamos a hacer, les voy a mostrar aquí. En la ronda 3 vamos a trabajar en punto bajo y vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento. Pero esta ronda la vamos a trabajar tomando la hebra trasera, mis chicas, como para que nos quede un bordito lindo. Tomando la hebra trasera, la ronda 3 la hacemos de punto bajo, haciendo 2 puntos, un aumento, repitiendo por 3 secuencias y al final nos quedan 2 puntitos que vamos a trabajar solitos, 2 puntos bajos ahí. En total en la ronda 3 quedan 14 puntos y se va a ver así la manga. Y la vamos a bajar, ¿listo? La bajan bien bajadita, terminamos de rellenar el brazo hasta la mitad y nos quedaría el primer brazo terminado. Van a hacer el segundo exactamente igual, mis chicas, para tener los 2 brazos. Para trabajar las piernas, mis chicas, vamos a hacer, como les decía, primero hice esta y después voy a hacer ahora con ustedes la segunda. Ustedes van a hacer las 2, ¿listo? Vamos a trabajar negro, blanco, piel y otra vez blanco. Estos borditos que ustedes ven de la media y del panty, o de la parte interior de ella, vamos a hacerlo posteriormente después de haber trabajado la pierna. ¿Listo? A medida que vamos avanzando la vamos realizando. La idea es que lo hagamos cuando aún no hemos rellenado completamente la pierna para que se facilite. Entonces, mi chica, vamos a hacer la segunda y tú vas a repetirla nuevamente, ¿vale? La voy a dejar por aquí. Vamos a trabajar los zapatos en tono negro. Vamos a iniciar con el anillo mágico y vamos a realizar dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y trabajaremos la ronda 2 con aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos en total. 1, 2 y así. 6 aumentos hasta que terminemos la ronda.
Para la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta que terminemos la ronda. En total vamos a tener ahí 18 puntos. Mis chicas, al terminar esa ronda vamos a trabajar ronda de punto deslizado, o sea que la ronda número 4 solamente vamos a realizar puntos rasos o deslizados por todo alrededor. ¿Listo? Traspasando la hebra. Esto es lo que vamos a hacer. Ya cuando lo terminemos, en la ronda 5 vamos a trabajar girando un poquito acá. Podrás ver los puntos de la ronda 3 y vamos a hacer tomando la hebra trasera de esos puntos. Vamos a hacer la ronda 5. Vamos a trabajar los 18 puntos, en punto bajo obviamente, pero tomando la hebra trasera de los puntos anteriores, no de los puntos deslizados. En esa ronda 5 vamos a tener 18 puntos bajos. Y trabajaremos la ronda 6 y la ronda 7, dos ronditas con los 18 puntos, pero mis chicas vamos a hacerlo tomando ya todo el punto normal como lo hicimos acá. Cuando ya hayas terminado, mira cómo se ve, mis chicas, y vamos a trabajar con el hilo blanco ahora, como a trabajar las medias. He cortado la hebra negra, mira, la dejé bastante larga porque si te fijas, aquí en la que te mostré, también la dejé larguita, la vamos a pasar luego con la aguja lanera por el lateral del zapato para poder trabajar como una simulación de cordón o de tirita de zapato. ¿Listo? Por eso la dejé larguita. Vamos ahora a trabajar, mis chicas, con el hilo blanco. En este último punto voy a pasar la hebra por delante y voy a enhebrar con el blanco. Vamos a trabajar en blanco la ronda número 8. Para la ronda 8 vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. En esta ronda trabajamos solo tomando hebra trasera. Y vamos a hacer los mismos 18 puntos que ya tenemos. Esta hebra negra la voy a dejar hacia adelante. Y voy a seguir con el hilo blanco, trabajando tomando hebra trasera. Los 18 puntos. Aquí estoy escondiendo el hilo blanco con el que inicié. Y ahí ya se perdió. Y continúo trabajando toda la ronda. Para la ronda número 9, mis chicas, vamos a trabajar 6 puntos inicialmente y luego haremos en la parte de adelante del zapato 3 disminuciones. 3 disminuciones seguidas, una tras otra. Y luego seguimos con 6 puntos para terminar. En esta ronda 9 nos quedan 15 puntos en total. Vamos a trabajar la ronda 10 y la ronda 11 con esos 15 puntos. Cuando ya hemos terminado en esta ronda, mis chicas, pasamos a la ronda 12 donde vamos a introducir el tono piel. Así que aquí vamos a cerrar este último punto para comenzar la ronda 12 con el tono piel. Y también esta ronda 12 la vamos a trabajar tomando hebra trasera. Las anteriores no, pero siempre que hicimos cambio de color, como aquí en el negro con el blanco, hicimos esto. Lo vamos a hacer aquí también. Vamos a dejar la hebra blanca por delante y no la vamos a cortar porque con ella vamos a trabajar el bordo de la media. Entonces, tomando hebra trasera, vamos a trabajar la ronda 12. Tenemos 15 puntos desde que hicimos las disminuciones de adelante. Las 3 disminuciones en la ronda, esa era la ronda 9. Nos quedaron 15 puntos ahí y estos 15 puntos son los que estamos trabajando. Aquí estoy tejiendo tomando la hebra trasera. Y para la ronda 13 en adelante vamos a trabajar tomando ya todo el punto normalito. Vamos a hacer desde la ronda 13 hasta la ronda 17. Son 5 rondas que debemos trabajar tomando punto normal y
teniendo 15 puntos, ¿vale? Voy a empezar, aquí ya terminé la ronda 12, voy a empezar la ronda 13 y como te digo, vamos a hacer los 15 puntos hasta la ronda 17. Vamos a ir rellenando. Te sugiero solo rellenar la parte baja, la parte negra y la parte blanca aún no, para poder trabajar con tranquilidad el bordo de la media. Cuando lleguemos, mis chicas, a esa ronda, dejamos ahí, corté la hebra porque vamos a volver a introducir el blanco, pero necesitamos terminar aquí para poder tener el blanco libre. Así que aquí vamos a hacer el bordo de la media en esta ronda 12 donde dejamos la hebra delantera. Como no hemos cortado el hilo blanco, vamos a retomar poniendo el zapato hacia arriba, con el zapato hacia arriba y introduciendo la aguja en uno de los puntos cerca a nuestra hebra. ¿Listo? Vamos a trabajar el bordo de la siguiente manera. Es muy fácil. Solo vamos a hacer 2 cadenetas y inmediatamente en el siguiente punto vamos a hacer punto deslizado. Y eso es todo. Lo vamos a repetir hasta que terminemos y demos la vuelta. 2 cadenetas, en el siguiente punto, punto deslizado. 2 cadenetas, punto deslizado. Y así vamos haciendo por todo alrededor, mis chicas. Nos va a quedar un bordito muy lindo. Al terminar aquí, pues cortamos la hebra para poder retomar y enhebrarla aquí donde quedamos. Así es como se ve, mis chicas, el bordito de la media. Y ahora sí, cortamos ya ahí, escondí, introduje la hebra para adentro del relleno y vamos ahora sí con el hilo blanco a continuar donde quedamos. Aquí vamos nuevamente a trabajar por hebra trasera. En la ronda 18 vamos a trabajar los mismos 15 puntos por hebra trasera. Voy a esconder, aquí voy escondiendo al mismo tiempo que estoy tejiendo estas hebras con las que iniciamos. Y después de unos cuantos puntos, pues ya puedo terminar de esconder. Vamos ahora, mis chicas, después de esta ronda, a trabajar desde la ronda 19 y 20. 2 rondas, 19 y 20, con este hilo blanco, trabajando, tomando todo el punto normal. 15 puntos en cada ronda. ¿Listo? Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Así nos queda, mis chicas. Ya no he rellenado aún porque nos falta hacer el bordo aquí de este pantalón. Entonces vamos a trabajar hasta la ronda 20, así se ve. Me detuve y, mis chicas, no he cortado porque debo unir con la primera pierna para empezar la parte del cuerpo. ¿Listo? Entonces por eso no he cortado el blanco. Tengo otra hebra aquí de blanco que saqué del centro de nuestra bolita de gramos, de nuestra bolita de hilo, mis chicas. Y entonces vamos a tomar, no vamos a poner el zapato hacia arriba como hicimos en el borde de la media, sino que vamos a trabajarlo esta vez así, con el zapato hacia abajo normal. Vamos a enhebrar aquí en uno de los puntos de la ronda 18 donde hicimos por hebra trasera, estos puntos delanteros. Y vamos a trabajar muy parecido a como hicimos el bordo de la media. Aquí tengo el hilo blanco y lo que voy a hacer es que en vez de 2 cadenas voy a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente hago punto deslizado. Eso es todo, mi chica, súper fácil, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto deslizado. Así voy a hacer por todo alrededor, por toda la ronda. 1, 2, 3, 4
y en el siguiente punto deslizado. Nos va quedando un bordito, voy a mostrarles con la pierna que ya hice, mira cómo se va a ver cuando lo termines. Y mis chicas, entonces cortamos la hebra, pues ustedes sí la pueden cortar y trabajar ese bordo porque están realizando la primera pierna. Cuando realicen la segunda, busquen la otra hebra, si no tienen más, pues entonces cortan, hacen este bordito y retomamos luego, ¿listo? Necesitamos tener las dos piernitas exactamente iguales, vamos a tejerlas, rellenamos ahí sí hasta el final, hasta el tope y nos vemos cuando las tengamos juntas para comenzar con la ronda 1 de nuestro cuerpo. Cuando ya tenga las dos piernas así, mis chicas, vamos a empezar la parte del cuerpo. Así que vamos a arrancar con la ronda 1. Siempre vamos a ubicar el piecito o la pierna hacia adelante, las disminuciones mirando hacia adelante y vamos a oprimir para conocer cuáles son los puntos de las esquinas. Lo mismo hacemos con la segunda pierna. Aquí yo me doy cuenta cuántos puntos deslizados tengo que trabajar hasta llegar a esta esquina. En mi caso son 1, 2, 3, 4, 5 puntos deslizados para que yo me pueda posicionar en esa esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando llego aquí a esta esquina es que puedo realizar las cadenas que van a unir a la otra pierna. Vamos a tejer 3. La otra pierna también tiene las esquinas. Debemos tener presente que las disminuciones y el frente del zapato deben estar así, hacia adelante. Y tú y yo debemos estar posicionadas por la parte trasera. Aquí en esta esquina voy a introducir en ese punto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora sí vamos a arrancar la primera ronda del cuerpo. Vamos a trabajarlo así. Trabajaremos en cada pierna, tenemos 15 puntos, ¿recuerdas? Trabajaremos la ronda tejiendo todos los 15 puntos de la primera pierna y luego sobre las 3 cadenas. Pasamos a la siguiente, trabajamos todos los 15 de la siguiente pierna y luego las 3 cadenas por la parte de atrás. Ahí tendríamos 36 puntos, ¿listo? En esa ronda 1. Vamos a trabajar desde la 1 hasta la 4. Vamos a hacer 4 rondas de esos 36 puntos. Qué hermosa se ve, mis chicas, cuando ya vamos avanzando con el cuerpo, ¿cierto? Vamos ahora, mis chicas, a trabajar la ronda 5 y vamos a hacer el patrón o la secuencia de 5 puntos y un aumento. Repitiendo hasta el final, 5 puntos aumento. Nos quedarán 42 puntos y los vamos a trabajar desde la ronda 6. La ronda 6, 7 y 8. 3 rondas con los 42 puntos. Eso lo vamos a hacer todo con este hilo blanco y luego empezaremos y cambiaremos al tono piel. Para continuar, mis chicas, miren, ya he llegado a la última ronda, a la ronda 8 y corté la hebra. Voy a introducir el tono piel, mis chicas. Aquí no es necesario trabajar por hebra trasera porque pues esta parte va a ir cubierta con su vestido, no se va a notar, así que lo podemos hacer sin problema. Trabajar normal tomando todo el punto. Vamos a realizar, mis chicas, desde la ronda 9 a la 11, 3 rondas, 9, 10 y 11 con los mismos 42 puntos. Te voy a dar las indicaciones de todas esas rondas siguientes para que las puedas trabajar, ¿listo? Aquí lo que vamos a hacer es esconder estas hebras y trabajar con el tono piel. Seguiremos trabajando los 42 puntos como te venía diciendo hasta la ronda 11, ¿listo? Trabajando, mira así, tomando todo el punto normalito. Con el tono piel vamos a trabajar hasta cierto punto porque luego vamos a trabajar la parte de arriba de su vestido con el tono verde. Vamos a hacer, mis chicas, la ronda 11, la 9, 10 y 11 con 42 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes. La ronda 12, vamos a hacer secuencias de
patrón de disminuciones para que se vaya cerrando el cuerpo. ¿Listo? Vamos a ir rellenando muy bien las caderas, el cuerpecito a medida que vamos avanzando. En la ronda 12 vamos a hacer la secuencia de 12 puntos y una disminución. 12 puntos, una disminución, así hasta que terminemos toda la ronda y en total tendremos 39 puntos, ¿vale? En la ronda 13 vamos a hacer esos 39 puntos, no vamos a hacer disminuciones. Para la ronda 14 haremos 11 puntos y una disminución como secuencia. 11 puntos, una disminución como secuencia hasta terminar con 36 puntos. ¿Qué trabajaremos en la ronda número 15? En la ronda 15 haremos los 36 puntos que nos quedan allí. Aquí hemos llegado hasta la ronda número 15, mis chicas, y se ve así. Se ve ya bastante avanzado, vamos a ir rellenando y corté la hebra de tono piel porque vamos a trabajar ahora en el tono verde del vestido. Es necesario trabajar unas cuantas rondas para de ahí despegar la parte del vestido, ¿listo? Vamos a trabajar en verde, mis chicas. Primero que todo, vamos a hacer aquí una ronda de verde. Aquí voy a cerrar con el verde este último punto. Recuerda ir rellenando, ¿listo? Y vamos a trabajar en verde la ronda 16, haciendo la secuencia de 10 puntos y una disminución. Y repitiendo hasta el final, 10 puntos, una disminución, hasta que en total tengamos 33 puntos. Te voy a dar las indicaciones para que trabajemos las demás. ¿Listo? Son muy sencillas, solamente es ir repitiendo cada una de las rondas o de la secuencia que te voy a indicar. Para la siguiente ronda ya trabajaríamos, mis chicas, tomando hebra trasera, ¿ok? Vamos a tomar hebra trasera de los puntos para que nos quede la hebra delantera y poder trabajar la parte de la falda del vestido. Entonces, solo vamos a trabajar esa ronda, la ronda 17 por hebra trasera. Vamos a realizar los mismos 33 puntos que nos quedan por hebra trasera. Y ya desde la 18, desde la ronda 18, trabajaremos solo disminuciones. Así que en la ronda 18 vamos a hacer 9 puntos disminución hasta terminar y nos quedan 30 puntos. En la siguiente ronda hacemos 8 puntos disminución como secuencia hasta terminar y nos quedan 27 puntos. La siguiente ronda hacemos 7 puntos disminución, repitiendo hasta el final, te quedan 24 en total. Luego hacemos 6 puntos disminución, repitiendo en esa ronda hasta el final y nos quedan 21 puntos. Y la última ronda que hacemos de disminuciones, bueno, hasta este momento de tono verde, es de 5 puntos disminución, repitiendo hasta el final hasta que te queden 18 puntos. Vamos a hacer esas rondas de disminuciones y recuerda ir rellenando. Al terminar todas esas rondas, prácticamente ya estamos terminando el cuerpo, mis chicas. Yo he rellenado hasta la cadera, la parte verde no la he rellenado aún porque se me facilita un poco más trabajar la parte del vestido. Vamos a hacer una ronda más, la ronda 23, con esos mismos 18 puntos que nos han quedado, una rondita de punto sobre punto, o sea, los mismos 18 que tenemos sin hacer disminuciones. Y vamos ahora a cortar el hilo. Yo ya lo corté, aquí lo iba a introducir el hilo amarillo, mis chicas. El hilo amarillo nos ayuda a darle un corte como para luego trabajar la parte del cuello del vestido. Entonces vamos a dar inicio acá a la ronda número 24 y vamos a trabajar solo puntos deslizados, mis chicas, tomando la hebra delantera de los puntos. Vamos a hacer estas hebras, las dejamos atrás, posteriormente las escondemos. Solo hacemos puntos deslizados, pero trabajando por hebra delantera. ¿Por qué por hebra delantera? Porque luego con el tono piel, cuando ya trabajemos el cuello, vamos a hacer tomando la hebra trasera de estos mismos puntos, ¿listo? Para no tocar los puntos deslizados amarillos luego cuando estemos trabajando el cuello.
vamos a tomar esa hebra trasera que nos está quedando aquí de los puntos verdes. Bueno, más adelante cuando hagamos el cuello les mostraré. Por ahora vamos a hacer esto, que es el cuellito del vestido con amarillo, y de ahí vamos a agarrarnos luego para hacer el cuello. Y vamos ahora, terminado esto, vamos a retomar aquí la parte de la hebra delantera de esta ronda. Si no estoy mal, en la ronda 17, donde hicimos ahí tomando por hebra trasera. Y vamos a enhebrar para trabajar la parte baja de nuestro vestido. Dejamos, mis chicas, el hilo amarillo ahí pendiente en espera, listo, no lo vamos a cortar, y vamos a retomar aquí la parte de la ronda que te indiqué. Vamos a trabajar esa parte del vestido en punto media vareta, listo, no en punto bajo sino en media vareta, y vamos a poner nuestro cuerpo hacia arriba y tomando uno de los puntos de la parte de la unión en la espalda, vamos a comenzar y enhebraremos el tono verde. Vamos a trabajar, mis chicas, este tono verde y vamos a enhebrar. Por eso les decía que no rellenáramos todavía hasta arriba, porque siempre es difícil acá. Y vamos a trabajar en punto media vareta la secuencia de un punto y en el siguiente un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta terminar. Luego de esta ronda, esta sería la ronda 1 del vestido, llamémoslo así. Luego de esta ronda, mis chicas, ya trabajaremos las siguientes rondas con los mismos puntos que nos van a quedar ahí. Ya te indico cuántos son y lo haremos rondas desde la 2 hasta que tengamos la altura deseada o el largo deseado de nuestro vestido. Van a trabajar, mis chicas, desde la ronda número 2 hasta la ronda 12. En total he trabajado 11 rondas y podrán ver que llegamos ya al bordito de la media o del bordito que hicimos del panty, ¿listo? No de la media, perdón, al que hicimos del panty por aquí. La idea es que tenga ese largo, así que vamos a trabajar todas esas rondas, mis chicas. Tenemos 49 puntos en cada una de ellas desde que hicimos en la ronda 1 los aumentos, ¿listo? Trabajamos esto y ahora cuando lo tengas, pausa el video y cuando lo tengas, ven. Vamos a trabajar ahora. ¿Recuerdas que dejamos aquí en espera el tono amarillo para trabajar el cuellito del vestido? Pues lo vamos a dejar aún ahí y vamos a terminar ya el cuerpo trabajando las últimas rondas que son las del cuello en tono piel. Y luego sí trabajaremos este bordito del cuello del vestido. Entonces, mis chicas, aquí si ustedes lo miran así, podrán ver que tenemos una hebra verde que está detrás de los puntos deslizados amarillos. Esa es la que necesitamos. Vamos a tomarla y vamos a enhebrar el tono piel. Y vamos a trabajar en esta ronda. Esta sería como la ronda, espérenme, reviso, la ronda 25 del cuerpo. Aquí vamos a trabajar un patrón de 4 puntos y una disminución. Como es tan difícil de hacer disminución tomando esta hebra verde interna, mis chicas, vamos a saltarnos el punto. Lo vamos a saltar, pero haciéndolo bien ajustadito para que no nos quede un hueco y se salga el relleno. Entonces, 3. Aquí esta es la 4. Si ven que es un poco difícil de introducir, pero lo logramos, no pasa nada. 4 y nos vamos a saltar un punto y en el siguiente lo hacemos. Esa sería la disminución, saltándonos un punto. Y volvemos y repetimos, mis chicas, 4 puntos, disminución. En total nos van a quedar 15 puntos. En la ronda 26 vamos a trabajar esos 15 puntos ya para dar un poquito de altura al cuello con el mismo tono piel y terminaríamos. Cortamos el hilo piel y vamos ahora sí a trabajar la parte del cuellito del vestido. Lo que vas a hacer a continuación es marcar con un hilo
ese punto deslizado o ese punto raso de todo el centro de nuestro cuello. ¿Listo? Ahí en la partecita amarilla. Vamos a trabajar tomando la hebra de abajo de nuestros puntos deslizados amarillos, pero lo vamos a hacer poniendo el cuerpo de esta forma hacia arriba. Aquí donde hemos terminado los puntos amarillos, vamos, mis chicas, a retomar. Entonces, acá retomamos. Yo había hecho una cadenita para que no se soltara. Y acá vamos a buscar el punto anterior, inmediatamente anterior, tomando, como les digo, la hebra de abajo. Y vamos a empezar a trabajar puntos altos. ¿Listo? Vamos a hacer 2 cadenas. Y ahí mismo vamos a hacer punto alto. Y así vamos a hacer 5 puntos altos y cuando lleguemos aquí un punto antes tenemos que hacer 1, ahí hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y nos quedan 2 puntos libres antes de llegar a la marcación. Aquí lo que voy a hacer es en el siguiente hacer aumento de punto alto y en el otro hacer punto media vareta, un solo puntito media vareta. Cuando llegue ahí les muestro qué hacemos aquí en la parte de la marcación. Cuando ya he llegado ahí, miren, ya realicé el punto media vareta, justo un punto antes de la marcación voy a retirar el hilo y ahí en ese punto voy a trabajar un punto bajo. ¿Listo? Hago una cadenita y en el mismo lugar hago un punto deslizado. Ahí. Ahora voy a hacer una cadenita y en el punto siguiente realizo lo mismo que acabo de realizar como en forma de espejo. Un punto bajo. Ahora en el siguiente hicimos un punto deslizado. En la siguiente hicimos 2 puntos altos, o sea, aumento de punto alto. Y continúo en punto alto hasta llegar a la unión donde comenzamos la ronda. Para la cabeza vamos a utilizar el tono piel, el que estamos trabajando en los brazos, y te voy a dar las indicaciones de cada una de las rondas, los aumentos, las repeticiones para que lo puedas trabajar. Yo ya voy aquí avanzando hasta la ronda 9. Listo, mis chicas, arrancamos. Para que sea más fácil y mucho más sencillo de trabajar, vas a guiarte por lo que te voy a indicar. Recuerda que la secuencia que te voy a dar para cada ronda se debe repetir hasta terminar la ronda. Y te doy la indicación de cuántos puntos nos quedan finalizando la misma. Primero empezamos con anillo mágico. Dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos, mis chicas. Luego pasamos a la ronda 2 y en la ronda 2 trabajamos aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos. Pasamos a la ronda 3. A partir de la ronda 3 empezamos la secuencia o el patrón a repetirse, el que te voy a indicando, ¿listo? El que te va a indicar. En la ronda 3 hacemos la secuencia de un punto, un aumento y se repite hasta el final esa secuencia y tenemos en total 18 puntos allí. En la ronda 4 hacemos la secuencia de 2 puntos aumento. Repitiéndola hasta el final quedan 24 puntos. En la ronda 5 hacemos 3 puntos aumento, nos quedan 30 puntos. En la ronda 6 la secuencia es 4 puntos aumento, nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 la secuencia es 5 puntos aumento, nos quedan 42 en total. En la ronda 8, 6 puntos aumento, nos quedan 48 y la ronda 9, 7 puntos aumento. Repitiendo hasta el final quedan 54 puntos. Y comenzamos desde la ronda 10 a trabajar de la 10 hasta la 18. Yo ya puse aquí un hilito
para empezar a contar, porque de la 10 a la 18 son 9 rondas. Y tengo que tejer 9 rondas de los mismos 54 puntos, ¿ok? Vamos a tejer sin hacer aumentos. 54 puntos, esta sería la ronda 10. Lo vamos a hacer para dar amplitud aquí a la cabeza. Y luego haremos unas cuantas rondas de aumentos para hacer un poquito las mejillas y nos quede muy lindo. Vamos a trabajar las 9 rondas. Así se ve, mis chicas, cuando ya hemos hecho las 9 rondas. ¿Listo? Vamos ahora a trabajar en la ronda 19, mis chicas. Vamos a hacer unos cuantos aumentos. He trabajado en la ronda 19 12 puntos inicialmente, ya los hice. Trabajé 12 puntos y ahora, mis chicas, vamos a realizar 2 puntos y un aumento por 9 secuencias o 9 repeticiones. 2 puntos, 1, 2 y luego un aumento. Esta sería la primera secuencia. Debemos hacerlo por 9 repeticiones. 1, 2 y luego un aumento. Esta sería la segunda secuencia, así hasta tener 9. ¿Listo, mis chicas? Y después de eso terminamos la ronda con 15 puntos. En total, en esta ronda 19 tendremos 63 puntos. Vamos a tejerlos en la ronda 20 y en la ronda 21. Vamos a hacer 2 rondas de estos 63 puntos. Acá tenemos, mis chicas, ya las rondas que te indiqué y coloqué los ojitos de seguridad. Estos ojitos de seguridad, mis chicas, son de unos 10 milímetros y, mis chicas, los he ubicado entre la ronda 18 y 19. Empiezas a contar desde el anillo mágico hasta la ronda 18 y entre la ronda 18 y 19 los vas a ubicar dejando unos 6 o 7 puntos de separación. ¿Listo? 3, 6, como 7 punticos. Esa ronda justo es la ronda por encima de los aumentos que realizamos ahorita. Los ubicamos, le colocamos los brochecitos de seguridad y ahora vamos a trabajar rondas de disminuciones para cerrar ya la cabeza, y cuando se esté cerrando la abertura debes estar rellenándola muy bien para que nos quede bien redondita y también teniendo en cuenta los aumentos que hicimos aquí. ¿Listo? Vamos a indicarte las rondas para que las trabajes. La ronda 22 es la que continúa y en ella vamos a repetir la secuencia que hicimos en la ronda 19, pero en sentido contrario, en vez de aumento, en disminución. Así que en la ronda 22 vamos a trabajar 12 puntos, luego hacemos las 9 secuencias de 2 puntos y una disminución. 2 puntos, una disminución por 9 repeticiones y terminamos con 15 puntos. En total nos van a quedar 54 puntos. Y a partir de la ronda 23 empezamos rondas de patrones repetitivos desde la ronda 23 hasta cerrar completamente la cabeza hasta la ronda 29. Te las voy a indicar. En la ronda 23 trabajaremos 7 puntos y una disminución como secuencia, terminando con 48 puntos. En la ronda 24 hacemos 6 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, nos quedan 42. En la ronda 25 hacemos 5 puntos, disminución, hasta el final, nos quedan 36. En la ronda 26, 4 puntos, disminución como secuencia, nos quedan 30 puntos. En la ronda 27, 3 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, quedan 24 puntos. En la ronda 28, 2 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final, quedan 18 puntos. Y en la ronda 29, 4 puntos, disminución, hacemos como secuencia para terminar con 15 puntos en total. Vamos a hacer todas esas rondas cerrando completamente la cabeza y ya les muestro cómo nos queda bien redondita. Así ha quedado nuestra cabeza, mis chicas. Miren, ya toda rellenadita, bastante relleno y bien redondita. He dejado esta hebra para que con ella cosamos al cuerpo.
Ya para terminar esta parte 1, mis chicas, voy a enseñarles cómo hacer las orejitas. Son muy sencillas, siempre trabajamos en un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y cerramos nuestra abertura jalando la hebra, pero no cerramos la ronda, la dejamos la ronda sin cerrar y cortamos la hebra larguita para poder coser a la cabeza. Y vamos a trabajar otra exactamente igual para tener las dos orejitas. Mis chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación para antes de pasar a nuestra parte 2 del tutorial? Ya tenemos la cabeza, ya tenemos los brazos, tenemos el cuerpo completamente terminado y sus orejitas. Vamos a ir avanzando cosiendo las orejitas justo en la misma dirección de nuestros ojitos. ¿Listo? Siempre les digo que unos 5 o 6 puntos hacia atrás y cosemos la orejita. ¿Listo? Vamos a tenerlas ya puestas y ubicadas para poder trabajar en la parte 2 del cabello e ir midiendo hasta dónde va cada tira de cabello, ¿vale? En la parte 2 estaremos trabajando el cabello, estaremos trabajando su saco, el bolsillo amarillo y mis chicas estaremos trabajando también las coleticas y todo lo demás para terminar nuestra chilindrinita. Recuerda que las gafas las debemos ir pintando de negro, listo, con esmalte negro, ir pintando nuestras gafas y aplicándole una capita de esmalte transparente o de brillo de ese esmalte que venden para finalizar nuestra aplicación del esmalte de color. Y listo, así que vamos a avanzar con esto, mis chicas. Nos vemos en la parte 2. Recuerden que si quieren adquirir el patrón escrito que está completo, aquí en la descripción encuentran el enlace para que vayan y lo adquieran. Me apoyan muchísimo. También me apoyan mucho, mis chicas, escribiendo los comentarios cómo les ha parecido, dando like y suscribiéndose. Si no se han suscrito, mis chicas, es completamente gratis. Solamente le pican aquí la palabra suscribirse y listo. Gracias a todas por acompañarme y nos vemos, nos pasamos ya para la parte 2. Besitos.